Bueno, y seguimos adelante con la segunda ponencia de la tarde de Diego González Aguilera, de la Universidad de Salamanca, con un título muy sugerente, porque tengo mucho interés en saber qué son los gemelos digitales, ¿vale? La preservación de nuestro patrimonio a través de los gemelos digitales. Bueno, hay que decir que Diego González pues, es un catedrático de la Universidad de Salamanca, en este caso del Departamento de Ingeniería Cartográfica y del Terreno en la Escuela Politécnica Superior de Ávila, es decir, nos vamos hacia el patrimonio, digamos, cultural más que textual. Es doctor en fotogrametría y visión computacional por la Universidad de Salamanca. Dirige el grupo de investigación TIDOP, creado en el año 2005, que tiene más de 70 investigadores. Bueno, dirige el máster oficial de geotecnologías. Ha sido cofundador de una spin-off, ITO S3D, de ingeniería. Es fundador y editor jefe de la revista internacional Drones desde el 2017 y desarrolla diferentes trabajos en proyectos relacionados con la industria aeroespacial, energías renovables, nuevos materiales, etc. Tiene más de 250 artículos en JCR, es decir, es una persona que publica, un investigador en el gran sentido de la palabra en mayúsculas, y que tiene premios por su investigación, por su trayectoria, como por ejemplo el premio honorario de citación y 8 premios por su transferencia en tecnología, así como en 2015 la contribución de sus obras al progreso del conocimiento fue reconocido por la Real Academia de Ingeniería. Bien, pues en estas coordenadas y conociendo un poco mejor la trayectoria de don Diego González, le dejamos la palabra agradeciéndole que nos acompañe esta tarde y que haya aceptado la invitación. Vamos a estar. Pues muchas gracias, Ana, por la presentación. Lo primero de todo, agradecer a la Universidad Católica de Ávila, la Universidad Católica de Valencia, por la oportunidad de compartir con vosotros un poco lo que hacemos. Y nada, ya que he empezado tuteando al personal, pues voy a seguir haciéndolo. Y bueno, pues como bien decía Ana, daros a conocer qué es esto de los gemelos digitales en el contexto de patrimonio. Bueno, pues es una herramienta, ¿no? Esto de los gemelos digitales en patrimonio que nos está permitiendo de alguna manera obtener información muy valiosa que tiene un carácter no solo preventivo, que sabéis perfectamente que en patrimonio la capacidad preventiva y con ello correctiva es importante, sino también predictiva y con ello pues la posibilidad de poder avanzar en el tiempo y enterarnos un poco de los problemas que puede tener nuestro legado cultural y nuestros monumentos, ¿no? Que es donde en principio estamos aplicando esta tecnología de los gemelos digitales. He dividido la presentación en una breve introducción al grupo que dirijo, el grupo TIDOP, que está en Ávila, en la Escuela Politécnica. Por supuesto, nos adentraremos en el concepto del gemelo digital para que todo el mundo pueda entender de una forma muy sencilla y haciendo siempre un paralelismo al campo médico de la salud, qué es esto del gemelo digital, y cerraremos la intervención con bueno, pues 2 pruebas de concepto donde hemos llevado esta tecnología del gemelo digital, que es la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca y el Cielo de Salamanca, que este último año pues, ha tenido una gran repercusión, como veremos, en los medios de comunicación. Y cerraremos con las conclusiones más relevantes de esta tecnología del gemelo digital en patrimonio. Bien, muy brevemente, simplemente señas de identidad del grupo. Los números que antes Ana relataba no serían nada si no es por el trabajo que hay detrás humano en este gran grupo de investigación. A día de hoy y desde el año 2005 que se funda, más de 70 investigadores e investigadoras con un talento enorme, motivados, enchufados, continuamente investigando en temas muy diversos. El grupo al final es un gran grupo multidisciplinar que su origen está en patrimonio, pero que el tiempo pues lo ha ido colocando en disciplinas que poco ya tienen que ver con el patrimonio, ¿no? Como son las energías renovables, los materiales avanzados o, por qué no, la industria geoespacial. En el año 2014, lo contaba Ana también en la introducción, damos el salto a una spin-off con sede en la Universidad de Salamanca,
que es ese acrónimo que veis ahí de hitos 3D, que es de las imágenes a los modelos 3D inteligentes, sería el Image to Smart 3D en inglés, y que nos permite sobre todo verticalizar, como veremos ahora, cuestiones muy cercanas a mercado, cuestiones que consideramos que el grupo de investigación no tiene tiempo suficiente ni tiene las herramientas necesarias para poder acelerar estos productos, y la spin-off le permite acelerar estos productos y llevarlos a mercado. Son ya diversas las líneas de acción que nos han permitido pues trabajar, como veis ahí, con más de 300 proyectos y contratos, ¿no? Nos han puesto en contacto con empresas, con diversas administraciones, compañías, y sobre todo donde ese conocimiento se ha querido verticalizar con patentes y con propiedades intelectuales en forma de software, de herramientas informáticas, de las cuales algunas veremos en esta presentación. Todo esto se concreta en esta transparencia, ¿no? Lo que nos hace diferentes. Lo que nos hace diferentes son estas tecnologías, estas herramientas software, estas patentes. Esto nos hace diferenciarnos quizás de otros grupos de investigación, nos hace estar más cerca del lenguaje que muchas veces hablan las empresas, y nos permiten, sobre todo en el contexto de patrimonio, revolucionar la digitalización, como veremos ahora, que es una parte ineludible de los gemelos digitales. Nos permiten adaptar soluciones al cliente que nos demanda en patrimonio, soluciones muy concretas que puedan ser fácilmente manejables, y bueno, pues se concretan en aplicar una serie de geotecnologías, así las bautizamos, tecnologías que utilizan diferentes sensores, cámaras de fotos, sensores también láser, por supuesto embarcados en plataformas móviles, aéreas, terrestres, robotizadas, como son los populares drones, y que nos van a permitir, pues como veréis ahora, digitalizar los activos que constituyen el patrimonio, nuestro legado. Y luego también lo que nos hace diferentes, y nos gusta siempre subrayarlo, son los productos. Y los productos los entendemos como cuestiones que se pueden vender, que le dan un retorno al grupo, le dan un retorno también a la propia spin-off, y son productos que ya tienen una marca, ya tienen un sello, y que, bueno, pues se verticalizan en diferentes sectores, sectores de la automoción, como pueden ser análisis de accidentes de tráfico, peritación de daños en vehículos, la industria 4.0, con diferentes herramientas para auditar soldaduras y nuevos materiales, y por qué no también en el campo de las energías renovables, con herramientas que nos van a servir para dar servicio en energía fotovoltaica solar y también en geotermia, sin olvidar la parte medioambiental, la parte que ahora está muy en las noticias, ¿no? por este tema del agua, y bueno, pues han desarrollado herramientas para que las propias confederaciones hidrográficas puedan auditar los regadíos y tener un mayor control sobre ellos. Paso ya a centrarme en lo que va a ser el eje fundamental de la intervención, de la conferencia, que es el gemelo digital. El gemelo digital al final es una réplica digital, es un avatar digital, y comentaba anteriormente que iba a hacer este paralelismo con el campo de la salud, ¿no? Y a partir de ahora me entenderéis perfectamente, ¿no? Un gemelo digital no solo es un avatar, una réplica digital de un objeto o de una persona, es también su capacidad cognitiva, es su capacidad de decisión, es su capacidad de razonar, y esa capacidad de razonamiento en el gemelo digital nos lo va a dar la sensórica, nos lo va a dar la inteligencia artificial, y nos lo va a dar todas estas nuevas tecnologías capaces de analizar un montón de información y de proporcionar una solución al problema. Es lo mismo que si un paciente, que podría ser este muñequito que veis en la parte derecha, acude a la consulta del médico, ya sea el médico de cabecera, y en esa primera consulta va a recibir, bueno, pues una evaluación muy básica, ¿no? Pues los hábitos, fumas, bebes, qué hábitos de salud tienes, cuántas horas duermes, todo este chequeo que va a hacer el doctor en esta primera entrevista va a servir para, bueno, confeccionar una serie de datos que, si el doctor lo considera preciso, pues pasarán a ser un poquito más sofisticados. Se encargará una analítica, y esa analítica será un análisis de sangre, orina. Nosotros, en este caso, a los edificios también los vamos a someter a estos análisis. Vamos a ubicar sensores que van a permitir monitorizar variables claves en
el patrimonio, como puede ser la temperatura, la humedad, la presencia de CO2, etcétera, etcétera, que nos van a servir para conocer con un poquito más de detalle, como si de una analítica médica se tratase, el estado del edificio. Por lo tanto, vamos a ser capaces de tener una réplica digital del edificio, no solo tridimensional, que puede estar muy bien y puede ser muy espectacular, de la mano de todas las tecnologías que veíamos anteriormente, de esas cámaras y de esos láser escáner, sino que también vamos a ser capaces de tener una auditoría precisa de variables que son claves en el paciente, claves en el edificio, que van a ser esas variables de temperatura, de humedad, de luminosidad, etcétera, etcétera. Bien, todo esto conjugado con el conocimiento del experto, lo que muchas veces llamamos el conocimiento informal, por el hecho de que no está en los manuales de mantenimiento, no están en los libros, el conocimiento informal es el que procede de la experiencia, lo vamos a poder codificar también de la mano de reglas de decisión, reglas que nos ayuden a saber cómo está este edificio, y con ello vamos a poder planificar acciones preventivas, pero también predictivas, la capacidad de conocer todos estos datos del edificio, todos estos parámetros claves en el edificio y a lo largo del tiempo, análisis histórico del edificio, nos van a permitir conformar análisis con capacidad no solo preventiva, sino también predictiva. Y este es el concepto del gemelo digital. Muchas veces se atribuye de manera errónea que un gemelo digital es un modelo tridimensional, pero es mucho más que un modelo tridimensional. Es el modelo tridimensional en cuanto a la reconstrucción del continente y el contenido del edificio. En el símil del paciente sería su radiografía, su estado muscular, su diferente estructura ósea, pero es mucho más allá, es la capacidad cognitiva, de la capacidad de razonamiento del paciente a la hora de tomar decisiones. Y de la misma manera que lo hacemos con el paciente, lo podemos hacer con un edificio. En este caso necesitamos monitorizar con sensores determinados parámetros, necesitamos analizar todos estos parámetros a lo largo del tiempo y, por supuesto, codificar una serie de reglas del conocimiento experto para poder inferir al final soluciones que nos ayuden a preservar, que nos ayuden a cuidar nuestro legado más importante, el legado del patrimonio. Bien, la digitalización, que sería esta primera fase, esta primera radiografía a la que vamos a someter al paciente, es decir, a nuestro edificio, lo vamos a hacer de tecnologías muy disruptivas, tecnologías que llamamos wearables, porque pueden ir con nosotros en una mochila, y de una forma como se está viendo ahí en el vídeo, podemos recorrer un edificio por muy complejo que sea o por en unas condiciones complejas que esté, ¿no? Como puede ser este edificio donde pues gran parte del edificio está en ruinas, se puede recorrer de una forma muy sencilla, es dando un paseo, como se está viendo en el vídeo. El operario lo único que tiene que ir viendo en esa tablet que lleva es los resultados que el sistema va obteniendo, y a medida que vamos dando este paseo por el edificio, con una serie de reglas muy básicas, que es que tenemos que empezar y tenemos que acabar en el mismo punto que comenzamos, vamos a ir escaneando, vamos a ir radiografiando el edificio en 3 dimensiones, con unas capacidades que, como veréis luego en los ejemplos del cielo de Salamanca y del edificio histórico, realmente son espectaculares, ¿no? Porque en un tiempo récord somos capaces de digitalizar escenarios sumamente complejos, tanto de interior como de exterior, con precisiones que están del orden del centímetro, ¿no? De entre 1 y 2 centímetros. Esto pues lo hace ideal, ¿no? Para escanear, para digitalizar escenarios de patrimonio. Ha revolucionado la toma de datos en patrimonio, porque hasta ahora muchas veces estas tomas de datos tenían un coste muy elevado, representaban sobre todo para el propietario del edificio una inversión importante, y bueno, con el paso del tiempo la aparición de estas tecnologías wearable pues ha permitido democratizar digitalizaciones y tener esta primera parte del gemelo digital, este esqueleto, ¿no?, del gemelo digital, como se ve en esta transparencia. Bien, pero como decía en la introducción, con el gemelo digital y con la presentación de su concepto, no solo debemos digitalizar el edificio, que también, sino también debemos monitorizarlo, debemos ser capaces de
capturar información de ese edificio de diferentes parámetros que sean de interés, y para ello tenemos que utilizar sensores, como si de un paciente se tratase, al que hace analítica o al que le hacemos una prueba diagnóstica, como podría ser una resonancia, una radiografía. Tenemos también que monitorizar a nuestro edificio con sensores IoT, que son el acrónimo del Internet de las Cosas, y que también han venido a democratizarse y abaratar mucho esta toma de datos de monitorización, porque podemos encontrar ya sensores que nos midan la humedad, la temperatura, la luminosidad, problemas estructurales como puede ser la inclinación de determinadas estructuras, la fisuración de determinados elementos por un coste muy razonable. Y podemos incluso establecer redes de comunicación para que todos estos sensores que se están monitorizando de este paciente, que es nuestro edificio, puedan volcarse con redes gratuitas, como es la red LoRaWAN, que nos permite pues comunicar y volcar toda esta información de una forma muy potente y muy eficiente. Bien, pues tenemos ya las dos patas del gemelo digital, o las más importantes, la digitalización, tenemos la monitorización, y para ello nos faltaría incorporar ese conocimiento experto, que muchas veces es complicado, es complejo, porque, como decía, no están los libros, no están los manuales de mantenimiento en patrimonio o de prevención. Muchas veces está en ese conocimiento informal que posee la persona experta en patrimonio a lo largo del tiempo y de los años. Este conocimiento experto en lo que va a redundar en el gemelo digital es en establecer unas reglas de decisión categorizadas semafóricamente con esos colores que podéis ver en la pantalla, donde nos van a permitir, bueno, pues establecer en qué estado de salud se encuentran determinados bienes del edificio y categorizarlos de acuerdo a ese color, ¿no? Verde sano, amarillo pues y naranja es un warning, no hay que estar un poco pendientes de qué está pasando, hay que revisar, y por supuesto si salta un color rojo, pues la alarma está ahí presente y habrá que analizar el motivo de este aviso del problema en patrimonio. Bien, todo este conocimiento experto, toda esta monitorización junto con la digitalización nos permite establecer modelos preventivos en patrimonio, nos permiten establecer este acercamiento al edificio, que puede ser más sencillo, como en la consulta del médico cuando nos está haciendo esa encuesta de cuáles son nuestros hábitos, y con eso derivar un diagnóstico. Sería el estado más sencillo de establecer el modelo preventivo del edificio, o puede ser un poquito más sofisticado cuando el médico decide hacernos una radiografía, nos decide hacer una analítica, nos decide hacer una resonancia porque tenemos un problema concreto, y ahí sí que hay que recurrir a pruebas diagnósticas más sofisticadas. Pues en el caso del edificio vamos a actuar de esa manera. Si el diagnóstico que hacemos con la primera encuesta al edificio con ese modelo preventivo arroja ciertas dudas, entraremos de lleno con otras técnicas más sofisticadas, como su digitalización con estos sensores wearable, con pruebas que a lo mejor incluso nos den información del interior del material, ¿no? Como pueden ser técnicas geofísicas más avanzadas, técnicas como el georradar, etcétera, etcétera. Y luego todos estos datos, todos estos parámetros estudiados a lo largo del tiempo, construyendo lo que hoy en día se viene a llamar el Big Data, ¿no? del patrimonio, podemos llegar a plantear modelos predictivos. Lo veremos para que no veáis que esto pueda sonar a ciencia ficción. Si somos capaces de monitorizar durante varios años un edificio, si somos capaces de codificar el conocimiento experto, si somos capaces de integrar toda esta información en modelos numéricos, modelos de elementos finitos que nos permitan modelar el comportamiento de la estructura, vamos a ser capaces de simular. Y si somos capaces de simular, somos capaces de tener análisis predictivos. Vamos a tratar de ver cómo se comporta el edificio con el paso del tiempo. ¿Estas simulaciones para qué nos van a servir? Bueno, pues nos van a servir para tener esas actuaciones correctivas, esas actuaciones que nos permitan corregir cualquier problema que se pueda detectar, como ha sido el caso en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca, y con ello pues tomar las medidas que sean necesarias. Bien, y paso ya un poco a la acción para que no todo sea aburrido, ¿no? Desde el punto de vista de la exposición, y a la acción pasamos de la mano de algo que ha sido real, ¿no? La Biblioteca Histórica ha sido un escenario de trabajo
voy a poner este vídeo donde se ejemplifica de una forma muy clara esa labor de digitalización con este dispositivo wearable, con esta tecnología sumamente potente. Os puedo asegurar que en una sola mañana fuimos capaces de digitalizar la biblioteca histórica, pero no solo la biblioteca histórica, todo el edificio histórico de la Universidad de Salamanca. Es una herramienta enormemente potente, es una herramienta que de una forma muy sencilla, sin tener que ser utilizada por personal experto y con reglas de trabajo muy sencillas, permite digitalizar, como digo, cualquier escenario de interior y de exterior. Se complementaron estas tomas de datos con otros sensores más clásicos o más, digamos, populares, ¿no? Ya como pueden ser las cámaras y los sistemas láser, pero sin duda el sistema wearable, el sistema de digitalización móvil dinámico, que es el que se está viendo en pantalla, fue el que propició pues, una digitalización del edificio histórico como nunca se había tenido, ¿no? De hecho, los resultados que se llegaron a obtener con esta digitalización han permitido que otros investigadores de la Universidad de Salamanca y, por supuesto, otros investigadores de otras universidades estén trabajando con este material que es público y que está abierto a la comunidad científica, ¿no? Porque de alguna manera se han podido despejar hipótesis que no estaban para nada claras, ¿no? Para que todo esto pueda entenderse, permitidme que cargue la digitalización que se ha hecho de ese edificio histórico, ¿no? Este edificio histórico, lo estáis viendo aquí en pantalla, lo estamos viendo ahora mismo en una dirección web, es decir, no está cargado en mi ordenador en local y podéis ver con la agilidad con la que lo podemos mover. Si alguien lo está pensando, parece que, bueno, que pudiéramos tener el edificio histórico y que tuviéramos el continente, pero si hacemos pues el ejercicio, ¿no? de tratar de cortar el edificio histórico como si de, bueno, pues un objeto de enorme flexibilidad se tratase, podemos fijarnos cómo podemos cortarlo, podemos hacer secciones imposibles. Yo puedo bajar, me puedo acercar, puedo ver el bajo cubierta, ese es el bajo cubierta de la biblioteca histórica, pero me puedo meter dentro de la biblioteca histórica, puedo volver a cerrar ese bajo cubierta. Y aquí es donde una de estas primeras hipótesis con expertos en historia se han empezado a despejar, ¿no? Había una hipótesis de que la fachada principal de la Universidad de Salamanca actuó como apeo, como refuerzo de la biblioteca, y se aprecia perfectamente en el vídeo cómo esa fachada principal está inclinada, tiene una inclinación. Ya no solo eso, ¿no? Sino un montón de hipótesis que al edificio histórico con con esta digitalización solo del esqueleto. Fijaros que aquí todavía no hemos entrado en monitorizar al paciente, simplemente lo estamos digitalizando y estamos viendo toda su estructura en todas y cada una de las direcciones, pues podemos ver la separación entre muros, hipótesis que había a la hora de la construcción del edificio histórico, o como veremos luego, el original cielo de Salamanca que está encima de la capilla. Aquí está la capilla de la universidad, esta parte que estoy marcando con el ratón, y aquí está el cielo de Salamanca. Este es el cielo original de Salamanca, el que en el siglo XV representó el primer planetario en Europa. Aquí lo tenemos. Es decir, estamos hablando de una tecnología que sin duda es capaz de proporcionarnos unas radiografías inéditas del edificio histórico, con posibilidades multidisciplinares, interdisciplinares, que hasta ahora no se habían podido conseguir, ¿no? De ahí la validez, la utilidad de estas radiografías donde somos capaces de ver, pues como veis, ¿no? Las diferentes partes del edificio cortadas. Y esto, pues a día de hoy, ni las técnicas láser ni fotográficas nos estaban permitiendo generar este tipo de productos. Pero como decía, esto es muy espectacular, muy bien, pero es el esqueleto del paciente, es su parte muscular, pero en ningún caso es el gemelo digital completo. El gemelo digital completo pasa por monitorizar al paciente y sus diferentes propiedades. Como estamos viendo aquí, le hemos puesto una serie de sensores a la biblioteca, sensores que nos miden en este caso el CO2, la presencia de personas,
pero ¿por qué no también podemos navegar por la biblioteca, nos podemos acercar a otros puntos de la biblioteca y podemos ver sensores de humedad, sensores de temperatura, sensores que son claves a la hora de monitorizar a nuestro paciente. Los colores no están puestos a capricho, los colores marcan de alguna manera el estado de salud de la biblioteca. Color verde, buena salud; color naranja, hay que revisar; color rojo, tenemos un problema. Esto en tiempo real, a través de, como digo, sensores IoT de bajo coste, tenemos monitorizada toda la biblioteca, tenemos monitorizado al paciente, porque la universidad decidió que este paciente era el que más peligro tenía, ¿no? Y en concreto su contenido, no su continente, era una de las cosas que más preocupaban. El continente también, porque en esta estructura del bajo cubierta nos encontramos una serie de problemas estructurales, como podéis ver aquí en la parte del bajo cubierta, para que se pueda ver. En este bajo cubierta, bueno, encontramos una serie de problemas estructurales. A todo esto estamos hablando de un modelo métrico. Yo puedo medir cualquier distancia con esa precisión centimétrica, cualquier medida angular. Estamos ante un modelo métrico, pero como decía, en esta biblioteca, en este paciente, nos encontramos no solo los problemas estructurales, que también, sino también problemas que preocupaban, como os podéis imaginar, que es el patrimonio que atesora la biblioteca. ¿Y qué es este patrimonio? Los libros. Los libros preocupan por lo tanto las condiciones de temperatura, de humedad, y preocupa mucho la radiación solar, la radiación que entra por estas ventanas e incide directamente en los libros de la biblioteca, y con ello pues puede dañar manuscritos que, como os podéis imaginar, tienen un valor incalculable, ¿no?, en la biblioteca. Bien, pues este es un ejemplo del gemelo digital de la biblioteca, es un ejemplo de combinar la digitalización con la parte, digamos, de monitorización, pero si os fijáis aquí, aparecen varios iconos en esta parte inferior, y en estos iconos aparece uno en concreto que es un corazón. Ese corazón, si pinchamos en él, nos da acceso a un informe médico de la salud de la biblioteca. Automáticamente la plataforma va a ser capaz de generarnos un informe de salud de la biblioteca histórica de la Universidad de Salamanca. Este informe se genera gracias al conocimiento experto, que ha sido codificado, a la inteligencia artificial, a la monitorización a lo largo del tiempo, a la digitalización que acabamos de ver de forma interactiva de la biblioteca. Y me voy a ir a la parte más importante, que es donde, bueno, pues todos nos iríamos, ¿no?, cuando nos llega la analítica y uno se va a ver cómo tiene los triglicéridos, cómo tiene el colesterol, ¿no?, si lo tiene bien, si el colesterol bueno lo tiene bien o lo tiene mal. Bueno, pues aquí tenemos ese informe médico donde vemos con colores, de una forma bastante didáctica, cómo está la salud de la Biblioteca de Salamanca. Y lo más importante, y por esto lo hago grande, cómo está no solo en el año en el que este estudio se hace, que es en el 2018, cómo estará en el 23, cómo estará en el 28, cómo estará en el 2033 y cómo estará en el 2038. Es decir, estamos hablando de capacidad predictiva con 20 años hacia adelante, gracias a estas técnicas de inteligencia artificial, gracias a estas técnicas de codificar el conocimiento experto, gracias a la tecnología del gemelo digital. De una forma muy didáctica se le va a dar al propietario del bien un diagnóstico médico de la salud de su edificio con colores y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, como cuando nos dan un informe médico, un informe prescriptivo. Es decir, nosotros vamos a darle al paciente, es decir, al propietario del edificio, estas son las acciones que tienes que tomar para no tener problemas. Es como pues lo típico, ¿no?, cuando nos da una analítica mal y recibimos ciertas guías para poder saber qué tenemos que hacer y cuáles son las precauciones que tenemos que tomar. Bueno, pues si alguien se lo preguntaba, la salud de la biblioteca es buena, lo veíamos en el informe, la salud es buena, no es mala, pero sí que se detectaron una serie de aspectos, tanto desde el punto de vista estructural como del contenido, que bueno, pues se trasladaron en ese informe prescriptivo a la institución, a la Universidad de Salamanca, y para que se fueran a aplicar.
que esta evolución de este legado tan preciado que tiene la universidad pues no se vea comprometido y nos podamos ver en el año 2038 con un montón de colores rojos que denoten problemas en diferentes partes de la biblioteca. Bien, este es el ejemplo del concepto de gemelo digital en la Biblioteca de Salamanca, que ha permitido, como digo, tener acciones preventivas, ver cómo se comporta la biblioteca y también esas acciones predictivas, ¿no? Someterlo a simulación. Lo que estáis viendo ahora pues, es un modelo tridimensional casi propio de los videojuegos, pero que muchas veces nos permite simular y hacer operaciones, ¿no? Pues desde el punto de vista estructural, si tenemos un problema en el bajo cubierta de la biblioteca, se han planteado modelos numéricos, se han planteado tecnologías de elementos finitos, que son las tecnologías que nos permiten acometer estas simulaciones, y junto con todos los datos que se están recabando de estos sistemas de monitorización, alimentar esa simulación para que sea lo más verosímil posible y nos permita tener estas posibilidades, ¿no? de análisis a lo largo del tiempo, estos análisis, como digo, predictivos. Bien, y paso a centrarme ahora en el otro escenario que sin duda ha sido objeto de gemelización o réplica virtual de este concepto del gemelo digital, que es el cielo de Salamanca. El cielo de Salamanca, como decía anteriormente, está en el edificio histórico. Hoy en día, si lo queréis visitar, está en el patio de escuelas menores de la Universidad de Salamanca, pero en el siglo XV fue construido encima de la capilla histórica del edificio histórico como lugar donde bueno, los alumnos pudieran realizar sus prácticas de astronomía de una forma mucho más eficiente, ¿no? El hecho de poder tener plasmado en una bóveda un cielo con las constelaciones, signos zodiacales, etcétera, etcétera, planetas y demás, en aquella época, pues sin duda, como decía anteriormente, representaba un valor especial. ¿Cuál fue el problema del cielo de Salamanca? Bueno, pues que debido a unas obras de construcción y de reforma que se llevaron a cabo encima de la capilla, gran parte de este cielo se pierde. De hecho, hoy en día el cielo de Salamanca que podemos disfrutar en el patio de escuelas menores es solo un tercio. Se han perdido o se perdieron 2/3 del cielo de Salamanca en estas obras de restauración. Entonces, bueno, es lo que tenemos, es lo que nos queda y lo que hemos tratado de hacer con estas tecnologías es lo mismo, ¿no? Que sirvan para conocer el estado de salud, conocer o tener una réplica digital lo más precisa posible del cielo de Salamanca, de lo que hay representado en ese cielo de Salamanca, ofrecer este material de forma abierta a la comunidad científica, a compañeros, a cualquier investigador que quiera utilizar el cielo de Salamanca para investigar constelaciones. Ha tenido, como os decía también en la presentación, un gran impacto mediático porque en el año 2022, si no me equivoco, la representación de planetas que aparecía en el cielo de Salamanca ha coincidido con la distribución de los planetas y su representación en el año 2022 y bueno, pues esto ha tenido un gran eco que nos ha permitido pues hacer estos trabajos, nos ha permitido incluso que estos trabajos a día de hoy estén en el Planetario de Madrid. Si alguno visita el Planetario de Madrid podrá también disfrutar de los trabajos que el grupo ha hecho en el cielo de Salamanca. Y quiero empezar en el cielo de Salamanca haciendo un viaje. Quiero hacer ese viaje para que todo el mundo pueda tratar de viajar en el tiempo, ¿no? de imaginarse, ¿no? Cómo era ese planetario en el edificio histórico en el siglo XV, en una época de esplendor auténtica de la Universidad de Salamanca, donde el conocimiento y las formas de aprender, en este caso, se trasladaban a esta zona, a este cielo de Salamanca, y donde los alumnos tenían la oportunidad de aprender astronomía de una forma diferente, porque eran capaces de plasmar, ¿no? En esta bóveda que no solo era del tercio que yo voy a mostrar ahora, sino de completa pues todas las constelaciones, todos los sistemas del planetario que se conocía en aquella época, ¿no? Bien, vamos a hacerlo de la mano de nuevo de la representación del modelo tridimensional. Vamos a, de nuevo, a ubicar el cielo de Salamanca
El cielo de Salamanca está en la capilla histórica. Para irme a la capilla histórica vamos a viajar primero a la capilla histórica, vamos a salir de la biblioteca, incluso podemos desplegar aquí el mapa. Vamos a salir de este edificio histórico y vamos a adentrarnos en el edificio histórico desde el inicio para que todo el mundo se pueda ubicar dónde está el cielo de Salamanca. Nos vamos a meter en la capilla. Aquí estaríamos viendo la capilla histórica y encima de esta capilla es donde está el cielo de Salamanca. Pero por si alguien no se lo cree, lo que vamos a hacer es adentrarnos con este modelo tridimensional, este modelo imposible que antes os presentaba. Lo vamos de nuevo a tratar de estirar en las diferentes direcciones del espacio para que podamos ubicarnos dónde está esa capilla a día de hoy. Vamos a estirarlo hacia abajo, un poquito por aquí. Lo vamos a llevar hacia allá y hacia adelante, para que todo el mundo se ubique. Aquí estaríamos en el patio de escuelas mayores, donde está la fachada principal. Si lo sobrevolamos, esta es la capilla. Este edificio que está aquí, con la espadaña que vamos a ver ahora, es la capilla. Y si ahora cortamos, nos vamos a ir metiendo poco a poco en esa capilla. Y ahí dentro se ve perfectamente el entramado. Vamos a seguir bajando y ahí tenemos el cielo original. Ahí tenemos el cielo original. Este es el cielo original. Este es el cielo original. Alguno podrá decir, bueno, qué mal se ve el cielo original, que nadie se preocupe, que lo vamos a ver ahora en más resolución. Esto es una radiografía del edificio histórico. Si alguien no se lo cree, sigo bajando para que veamos la capilla. Ahí podemos ver la capilla. Ahí tenemos la capilla por dentro. Me puedo meter incluso para que todo el mundo se lo crea y puedo irme incluso a la imagen para que veamos la capilla tanto en la imagen como en el modelo tridimensional. Ahí estamos dentro de esa capilla y, como digo, arriba tenemos este cielo de Salamanca. Este cielo de Salamanca al cual voy a volver para que todo el mundo pueda verlo. Voy a volver. Ahí está el cielo de Salamanca. Ahí lo tenemos, encima de la capilla, en el bajo cubierta. Bien, este cielo de Salamanca, para que todo el mundo vea en qué estado está, vamos a, vamos a volver a la presentación y vamos a ver una imagen. Este es el estado actual del cielo original de Salamanca. Apenas se puede ver ningún planeta, apenas se puede ver ninguna constelación. De hecho, hubo una técnica que se utilizó en el siglo ya XIX para trasladar las pinturas que estaban reflejadas en este cielo de Salamanca, en esta bóveda, que, como digo, esta parte que estáis viendo es ese tercio, el resto se perdió. Este es el estado en el que está por el hecho de que se trasladaron todas estas pinturas. ¿De acuerdo? Si lo queremos ver en una mejor resolución, no hay problema, lo podemos ver en 3 dimensiones, esos colores anaranjados con diferentes pseudocolores, bueno, pues son indicación de problemas de humedades, de diferentes patologías, en definitiva, que pueden tener la fachada o el cielo de Salamanca original. Se aprecian incluso pues varias zonas, ¿no? con esos problemas en color rojo de esas humedades. E insisto, este es el cielo de Salamanca original, tal y como lo percibimos hoy en día. Y claro, el reto era pasar del cielo de Salamanca original a poder digitalizar el cielo de Salamanca que tenemos actualmente en el patio de escuelas menores y hacerlo de una manera que tecnológicamente no fuera posible. Cuando digo tecnológicamente no fuera posible, quiero decir que no hay un ojo humano, no hay un sensor en el mercado que nos vaya a dar la calidad con la que se ha digitalizado el cielo de Salamanca, ¿no? Y para que todo el mundo me entienda, pues vuelvo de nuevo a mi presentación.
Y entonces quisimos hacer ese viaje en el tiempo, ¿no? Quisimos que el usuario pudiera sentirse dentro del cielo Salamanca original, pudiera ver cómo estaba el cielo Salamanca original, pudiera incluso entender que parte de ese cielo Salamanca se perdió, de esa estructura se perdió, que este es el estado como está actualmente, y que con las técnicas actuales podemos llegar a tener algo como esto. Este es el cielo de Salamanca actual. Me voy a poner además en un punto donde quiero hacer una especie de comparativa, una especie de comparativa con el cielo de Salamanca antiguo y original. Si nos fijamos aquí, esto es una de las ilustraciones más emblemáticas, ¿no? Que es la posición del sol. Eh, si vuelvo a la imagen, se puede intuir, ¿no? por esta parte de la imagen que ahí estaba el sol, ¿no? Pero lo que hemos llegado a conseguir con estas técnicas es, como decía, incorporar una tecnología que permita ir más allá de la capacidad del ojo humano, ir más allá de la capacidad de cualquier cámara y cualquier sensor. Y cuando digo ir más allá, me remito a las pruebas. Yo me voy a acercar y fijaros hasta qué resolución puedo llegar. Puedo acercarme hasta ver prácticamente el grosor del óleo, el relieve que tiene la pintura con la que se plasmó este cielo de Salamanca. Para que os hagáis una idea de esta resolución, voy a quitar zoom, voy a irme hacia atrás, para que veáis la distancia de la que estamos hablando. Estamos hablando de una distancia enorme y cualquier parte del cielo de Salamanca, la parte que queráis, por ejemplo, la constelación de Cáncer, que es esta parte que estamos viendo aquí, de nuevo yo me puedo acercar y también es algo que estamos viendo en internet, en una URL, ahí la veis publicada, esa URL es pública y gratuita y accesible, podemos llegar a ver prácticamente el relieve del cielo de Salamanca. Esto es imposible de ver allí con nuestro ojo humano, pero también es imposible de hacer con cualquier cámara. No existe una cámara en el mercado que tenga un sensor CCD con esta resolución. Entonces la pregunta es clara, ¿y cómo lo habéis hecho? Si no hay un sensor en el mercado capaz de dar esta resolución y que yo me acerque y parece que nunca se agota y que podemos llegar a ver prácticamente el relieve de la pintura. Pues la respuesta es el lema, divide y vencerás. Lo que se ha hecho es utilizar una técnica de hipermosaico de imágenes. Se han tomado imágenes con un teleobjetivo enormemente potente en una rótula robotizada capaz de hacer un montón de subimágenes y luego se han cosido de forma automática todas esas subimágenes hasta generar un gigapano, una gigaimagen de gigas gestionada eficientemente con unos algoritmos para que yo me pueda manejar como lo estoy haciendo ahora con vosotros y que no se quede colgado, que se mueva perfectamente y lo pueda ver en cualquier computadora. No necesito tener una imagen o un ordenador con unos recursos tremendamente potentes. Entonces, esto se ha conseguido gracias a esta tecnología de divide y vencerás, de incorporar técnicas de visualización enormemente potentes y ágiles. Veis perfectamente cómo aquí está representado en el patio de escuelas menores ese tercio del cielo de Salamanca. No está representado todo el cielo de Salamanca. Y por supuesto, no podía ser de otra manera, lo hemos hecho también en 3 dimensiones. En 3 dimensiones, la espectacularidad de verlo en 3 dimensiones es que puedo salirme de fuera de la cúpula, lo puedo ver desde una vista imposible e incluso podemos hacer algo que a los investigadores les llamó mucho la atención y es quitarle la piel, como si le quitásemos la piel, lo podemos dejar con un color y podemos ver incluso las imperfecciones de esa pintura, de ese relieve que queda en la bóveda. Se puede apreciar perfectamente todas estas imperfecciones gracias a estas técnicas de hiperresolución que hemos aplicado en el cielo de Salamanca. Bien, ¿dónde está la parte del gemelo digital? Por mucho que aquí pues estemos presentando estas digitalizaciones tan espectaculares, bueno, pues la parte del gemelo digital la van a dar las simulaciones que junto con la gente del Departamento de Matemáticas se están haciendo para simular la posición de los planetas, las constelaciones,
despejar hipótesis que había en aquella época. Aquí, como os podéis imaginar, el trabajo de nuevo vuelve a ser un trabajo interdisciplinar, multidisciplinar, donde se conjugan diferentes ramas de la ciencia para conseguir simular, como veis ahí en esos modelos de simulación, el cielo de Salamanca, tratar de someterlo a diferentes análisis, diferentes ensayos, cuándo se va a volver a dar esa configuración planetaria que se ha dado en el año 2022, parece que en el 2060 se volverá a dar esa configuración. En definitiva, son réplicas digitales, son avatares digitales que nos permiten análisis y simulaciones de una forma muy ágil y muy potente. Cierro mi intervención con 5 conclusiones. La primera de ellas es que los gemelos digitales ofrecen un amplio abanico de posibilidades en la prevención del patrimonio. A la vista está con estos 2 ejemplos que os he presentado. Los dispositivos wearables, estos que veíamos capaces de digitalizar en 3D a medida que me muevo de una forma muy sencilla por un edificio, son una clara revolución, tanto en tiempo como en coste. Al final, como decía, uno de los cuellos de botella muchas veces en patrimonio es que estas digitalizaciones disparaban el presupuesto. Los sensores de monitorización IoT son la parte fundamental. No podemos pensar solo en las digitalizaciones y en las réplicas tridimensionales. Necesitamos monitorizar para poder tener el verdadero gemelo digital de los activos patrimoniales y conjugar todo esto en plataformas como las que veíamos, como la Smart Cultural Heritage, son clave para que los propietarios, las administraciones, puedan gestionar de una forma eficiente los activos en patrimonio. La última conclusión, pues como estamos haciendo con el símil médico, pues prevenir es mejor que curar. Todo lo que podamos meterle al edificio con carácter preventivo, pues redundará en una mejora de estos legados tan importantes y que, como sabéis, muchas veces si no se toman a tiempo las medidas necesarias, luego los costes de reparación, las acciones que hay que encomendar a estos edificios son enormemente costosas desde el punto de vista económico y no siempre son fáciles. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y quedo dispuesto a contestar cualquier duda o cualquier pregunta. Pues muchísimas gracias, Diego, por tu brillante exposición y has desvelado la incógnita de los gemelos digitales. Me ha parecido muy, muy interesante. Y bien, tienes una pregunta concreta de un historiador del arte de la Universidad Católica de Ávila, David Sánchez, que, bueno, que te da las gracias, pero que también piensa en las aplicaciones que esta tecnología de los gemelos digitales podría tener, incluso si la inteligencia artificial tendría cabida como complemento para reconstrucción digital de partes perdidas en monumentos o edificios y pinturas. Sí, efectivamente es una pregunta muy interesante y yo tuve la oportunidad hace poco de estar en una tesis en Gante, donde el doctorando presentaba una tesis precisamente de reconstrucciones arqueológicas en Egipto y era enormemente interesante la utilización de inteligencia artificial para conseguir coser como si fuera un puzzle las piezas que faltaban, ¿no? Y bueno, pues sí, la respuesta es sí, la inteligencia artificial puede ayudar a esto porque va a ser capaz de, bueno, de ingerir, de ingestar un montón de información, lo decíamos antes, tanto formal como informal. Las capacidades de análisis que la inteligencia artificial tiene pues superan en muchos casos al experto y al humano y bueno, pues no tenemos otra cosa que aceptarlo, ¿no? Que hoy en día hay mucha controversia, ¿no? Con esto de la inteligencia artificial y muchos miedos. Hay que aceptarlo como una herramienta más, por supuesto, utilizándolo con lógica y con coherencia, pero sin duda que yo le veo bastante posibilidad para reconstruir partes del legado patrimonial que se pierden y que, bueno, muchas veces está bien tirar de libros, está bien tirar de manuscritos, pero la inteligencia artificial nos puede ayudar, sin duda. También preguntan, Diego, el coste del trabajo, por una parte, y por otra parte, en qué software se están apoyando las simulaciones.
Bien, pues el coste es muy variable. Al final todo va a depender de la visita que hagamos al edificio, de la información que nos manden y el análisis que podamos hacer, si no es in situ, a distancia. Pero ya digo que se ha abaratado muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué se ha abaratado? Porque hablamos de una técnica que agiliza entre 7 y 10 veces más a las técnicas habituales. Entonces esto reduce mucho el precio. No puedo poner un precio de cuánto cuesta, pero si estoy diciendo que el edificio histórico de la Universidad de Salamanca, la digitalización se hizo en una mañana, por supuesto hay que poner unos beneficios y demás, pero estamos hablando de cuántas horas de trabajo, de 5 horas de trabajo de un equipo de personas. Es decir, los costes se abaratan bastante con esta tecnología. Y luego, en cuanto al software, nosotros tratamos de apoyarnos mucho en software libre. Es una filosofía del grupo que todo el software se suba a repositorios. De hecho, tenemos un repositorio en GitHub creado para que la comunidad científica pueda utilizarlo de manera libre. No creemos en el software de licencia, es decir, que todo lo que hacemos tratamos de que sea libre. Y si en algún caso no se puede, pues bueno, no queda más remedio, ¿no? Pero la mayor parte del software que utilizamos es libre. Pues muchas gracias, Diego. Me parece una apuesta también por la Open Science tan de moda, por el acceso libre a la investigación y enhorabuena por vuestro increíble trabajo y por todo lo que estáis haciendo, ¿no? Me parece espectacular. Entonces, agradecerte tu colaboración, el hecho de haber aceptado participar en este congreso por parte de la organización. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta y si no daríamos paso ya a las comunicaciones. Muchas Sí, gracias. estoy viendo que José Antonio comenta un tema muy interesante. Voy a aprovechar también para agradecerle, bueno, por la invitación a José Antonio Calvo. Y es cierto, ¿no?, que cuando hemos desarrollado estas buenas prácticas, volviendo al símil médico del paciente, la administración muchas veces y el propietario, sobre todo aquí tenemos que diferenciar dos tipos de propietarios, ¿no? El propietario público, es decir, la administración, y el propietario privado. El privado muchas veces es reacio de aplicar todas estas técnicas preventivas. Hasta que no ve el problema, como dices, hasta que no ves la herida no pones la venda, ¿no? Y en el caso del patrimonio hay que ir por delante, porque luego remediar y solucionar los problemas en edificios históricos es tremendamente costoso. Entonces cuesta mucho y nos ha costado mucho. De hecho, formamos parte de una asociación sin ánimo de lucro que se ha generado, que se llama Heritage Care, Cuidado del Patrimonio, y cuesta muchísimo transmitir al propietario, ya sea público o privado, pero en especial si es privado, que tiene que cuidar su patrimonio, que tiene que aplicar prácticas, que tiene que aplicar estas buenas prácticas, porque de lo contrario le va a costar muchísimo mantenerlo en el futuro. Pero desgraciadamente muchas veces el propietario ve en este tipo de acciones, claro, un freno porque tienen un coste económico, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Como te dicen también, pues que te apoyan también, que continúes adelante con todos los aportes y bueno, que la ciencia dice utilizándolo con lógica y coherencia y que recordamos que la tecnología y la ciencia tienen unas partes éticas, por supuesto. Excelente tu trabajo, de nuevo te reitero agradecimiento.